Hola, queridos alumnos del sexto grado de primaria. Sean bienvenidos el día de hoy a esta sesión de su curso de gramática. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de sus clases en el aula virtual de Blaise Pascal College. Campeones, hoy vamos a trabajar un tema nuevo, un tema que es básicamente el conocido como la clasificación del verbo. Recuerda que ya en la semana anterior habíamos hablado acerca de qué era el verbo, ya habíamos mencionado en qué consiste, cómo se emplea y cuáles son los accidentes gramaticales que le afectan. En esta oportunidad, lo que debemos hacer es ver cómo se clasifican los verbos. Recuerda que hay distintos tipos de verbos, ¿no? Entonces, vamos ahora a realizar una clasificación, ver algunos tipos de verbos, cómo funcionan, cómo se emplean y de esa forma, pues, vamos a poder tener un panorama más amplio acerca de este término. Hay varias cosas que le involucra, hay varios tipos de verbos, sí. Vamos a verlo uno por uno con detenimiento. Mencionaremos múltiples ejemplos y al final resolveremos algunos ejercicios, ¿sí? Mucha atención, de esa forma podremos participar como se debe el día viernes. Veamos. ¿Qué eran los verbos, chicos? Observa con atención. ¿Qué es lo que vemos en estas distintas imágenes en nuestra pantalla? ¿Qué es lo que ves aquí? Ves, por ejemplo, a personas, ¿no? Que están haciendo cosas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Hay un joven aquí que está barriendo muy bien, está limpiando la casa. Tenemos por otro lado a dos chicos que están pues bien uniformados y están jugando, ¿no? ¿Qué están jugando estos chicos? Al parecer están jugando al fútbol, ¿no? Muy bien, ellos se están relajando, haciendo deporte. Tenemos también por otro lado aquí a una chica que al parecer está muy bien, como dice ahí, está secando, ¿no? ¿Qué está secando? Su ropa, está secando su cara, está secando su pelo, ¿no? Para que quede muy suave, muy liso, muy bonito, muy bien. Tenemos también por aquí una mano flotante que está cocinando en la olla, ¿no? Al parecer está pues cocinando una sopa, qué sé yo, cocinar, ¿no? Lo que hacemos pues al mediodía, que por lo general lo hacen pues las mamás, a veces también los papás, ¿no? Quienes estén en la casa pues a eso del mediodía, que es la hora de cocinar, la hora de comer, ¿no? También tenemos aquí abajo pues esta acción que realizaba yo antes en la pizarra, ¿te acuerdas? Que realizaban los profesores en la pizarra, el escribir. Claro, hoy en día ya no se escribe mucho, hoy en día principalmente pues, hoy en día principalmente ya todo se escribe, pero ya no a mano como en la imagen, sino de forma virtual, ¿no? Aquí en las diapositivas, por ejemplo. También tenemos por aquí la imagen de esta plantita, ¿no? El regar, por ejemplo, ¿no? Regar las plantas. También el peinar, ¿no? Peinar, acá este joven que se está peinando, ¿no? Peinando su cabello rubio para que quede muy bonito. Y por último también esta acción que es el pintar, que es también una acción muy bonita, ¿no? Seguro muchos de ustedes saben pintar, seguro muchos de ustedes la habían aplicado, ¿no? En las clases de arte. Eso es excelente, ¿no? El pintar. La verdad yo no sé mucho de esto, pero a mí me gusta mucho la pintura, ¿no? Me gusta sobre todo verla, porque pintar no sé nada. Algún día aprenderé. Ok, campeones. Estas imágenes, ¿por qué te las he colocado aquí? ¿Qué tiene que ver pintar con peinar, con regar, con escribir, con cocinar, con secar? ¿Qué es lo que tienen en común estas imágenes, chicos? Muy bien, representan diversas acciones. Correcto, son acciones. Y por tal, entonces, son también llamados verbos, ¿no es así?
Claro, son acciones, son verbos. Muy bien. El hecho de barrer, jugar, secar, cocinar, peinar, escribir, pintar, son verbos, ¿no? Una forma de reconocer al verbo es, en primer lugar, recordando que los verbos son acciones, procesos, em, acciones, procesos o incluso estados que realiza una persona, ¿no? Que puede realizar tal vez un animalito, eso es, ¿no? Y por otra parte también, a veces es muy fácil reconocer a los verbos porque terminan en ar, er, ir. Mira, barrer, dice por acá, jugar, ya ves, termina en ar, termina en er, y también como acá en la palabra escribir, termina en ir, ¿no? Claro, los verbos aparecen de esta forma. No siempre tampoco, no es a pensar que los verbos solo aparecen de esta forma. Claro que no, los verbos se pueden conjugar. A esta forma se le llama la forma perfecta o el llamado infinitivo, cuando terminen ar, ir, ¿no? Claro, porque yo también podría decir barremos, yo podría decir jugué, o yo podría decir también escribiré. ¿No? Claro, yo podría expresarlo de esas distintas formas conjugadas. Bien, vamos a continuar, borremos esto. Ahí está. ¿Qué es el verbo? Dice por aquí. A ver, ¿recuerdas tú qué es el verbo? Vamos a ver las distintas definiciones que habíamos manejado ya, chicos, para ir recordando. El verbo se define desde varios puntos de vista. Claro que sí. Primero, desde el punto de vista semántico o la definición sencilla. Es la palabra que expresa acciones, estado o proceso, ¿no? Es la palabra que expresa acciones, estado o proceso. Eso es un verbo, ¿ok? Palabra que expresa acciones, estado o proceso. Ya lo sabes, saltar, correr, dormir, jugar, leer, pensar, cantar, recitar, vestir, mover, elevar, bajar, achicar, estirar, etcétera, ¿no? Mil palabras, muchas palabras hay que son verbos. Y también debes recordar que los verbos, pues, son palabras variables porque se pueden modificar, porque presentan accidentes gramaticales como persona, número, tiempo, modo y aspecto. Tiene diversos accidentes gramaticales, no solamente tiene uno o dos, tiene varios accidentes gramaticales, ¿verdad que sí? Bien, sigamos. ¿Qué más? Desde el punto de vista sintáctico, no te olvides que el verbo funciona como núcleo del predicado. Claro, el verbo en una oración siempre cumple la función de núcleo del predicado, ¿correcto? ¿Qué más? Y desde el punto de vista lexicológico, no te olvides que el verbo es una palabra de inventario abierto, porque con el paso del tiempo se pueden agregar nuevos verbos a nuestro vocabulario. Por ejemplo, la palabra em, escanear, por ejemplo, la palabra, digamos, googlear, ¿no? El término googlear, whatsappear, tuitear, son verbos que hoy en día ya incluso están agregados al diccionario de la Real Academia Española. Sí, son términos que ya existen legalmente eh, en nuestra Academia de la Lengua y que, bueno, se utiliza también en el habla común, ¿no? Voy a whatsappear, me voy a chatear un momento con mis amigos, etcétera, ¿no? Bien, sigamos. Ajá. Algo que debemos recordar también son los accidentes gramaticales del verbo, ¿ya? Antes de pasar a ver la clasificación, recordaremos cuáles son los accidentes gramaticales del verbo, ¿ok? Entre ellos tenemos aquí, por ejemplo, a la persona. ¿Qué es la persona? Pues la persona es, como se dice, aquel que enuncia, ¿no? Aquel que emite el
mensaje, ¿no? Por ejemplo, existe primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿ya? Tenemos también el número, por ejemplo, tenemos el singular y el plural. Eh, a ver, antes de pasar por aquí, no te olvides que cuando hablamos de persona, dijimos la primera persona es yo, nosotros y todas las demás conjugaciones, ¿no? Por ejemplo, si digo yo juego, allá, juego está en primera persona. Si yo digo estudia, él estudia, ya está en tercera persona. Y si yo digo lees, lees, o sea, tú lees, claro, está en segunda persona. Así, ¿ya? Yo, tú, él y sus variaciones. Eso ya lo hemos visto anteriormente. El número es singular y plural. También recuerdas, singular indica pues una persona, plural indica varias personas. Por ejemplo, si yo hablo de alguna acción, por ejemplo, de cantar, yo canto, singular, pero también puedo decir nosotros cantamos y eso viene a estar en plural, ¿no? Siguiente. También tenemos el tiempo, presente, pasado y futuro, ¿no? Presente, pasado y futuro. Las acciones pueden conjugarse en estos tres tiempos. Yo leo, tú perdón, yo leo, yo leía, yo leeré. Por ejemplo, ¿no? Presente, pasado y futuro, ¿no? Por otra parte, también tenemos el modo. Aquí habíamos mencionado tres modos, ¿no? El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, ¿no? Tres modos del verbo. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Eso también seguro tú ya lo recuerdas, ¿no? Los distintos modos del verbo. Esto, em, cada modo indicaba distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, el modo indicativo se refería a cuando nosotros indicamos nada más una acción, sin ningún sentimiento agregado, sin ninguna opinión agregada. El indicativo simplemente me cuenta cómo es, cómo está ocurriendo, ¿no? Por otra parte, también teníamos el modo subjuntivo que indicaba deseo o duda, y también teníamos el modo imperativo que indicaba orden o mandato, ¿no? Orden o mandato. Bien, pasemos. También teníamos el llamado aspecto, que pues eran básicamente dos, el aspecto perfecto y el aspecto imperfecto, ¿no? Eh, ¿A qué hacían referencia, chicos? ¿Recuerdan? El aspecto perfecto hace referencia a que la acción ya terminó y el aspecto imperfecto indica que la acción aún no termina. Esos son los accidentes, vamos recordando. Ahora vamos a pasar a lo de ahora, ¿no? Perdón, aquí, ya. Tipos de verbos. Primero, vamos a recordar el llamado verbo copulativo. Ya, chicos, el llamado verbo copulativo. ¿Qué es esto? Bien, el verbo copulativo es un tipo especial de verbo, ¿ya? Es aquel que sirve de enlace entre el sujeto y el complemento obligatorio que puede ser un adjetivo o sustantivo, ¿ya? Es un verbo que siempre va a estar unido a un complemento, ¿ya? Une al sujeto y un complemento obligatorio. Por eso se llama copulativo, ¿no? Porque va a unir, eso hace referencia a la palabra, ¿ya? Une. ¿Qué cosa une? El sujeto y el complemento. ¿Y qué clase de complemento es? Puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, ¿ya? Fíjate aquí. Recuerda que estos verbos no tienen significado por sí solo. No tienen significado por sí solo. Siempre adquieren su significado, pues, al unirse a este complemento obligatorio que todos siempre tienen, ¿ya? Y algo pues que hace fácil recordar a los verbos copulativos, pues es lo siguiente, son unos cuantos nada más, ¿ya? Copulativos, por ejemplo, los verbos que tú conoces, ¿no? Relacionados al colegio, estudiar, leer,
repasar, mirar, observar, atender, comprender. Todas esas palabras, la mayoría no son. Son solamente unos cuantos los verbos copulativos. Son estos, ¿ya? Son, mira, ser, estar, permanecer, yacer, soler, quedar, resultar, continuar. Por ejemplo, acá también agregamos el parecer, ¿no? Parecer. Esos son todos los verbos copulativos. Como verás, son unos cuantos nada más. Así que esto es fácil recordarlo, ¿ya? No te olvides, los más usados son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, quedar, continuar. Esos son unos cuantos nada más, ¿ya? Ahora te vas a dar cuenta por qué decimos que siempre están unidos a un complemento. Fíjate en los ejemplos de aquí. Mira, Antonio parece, esto es el verbo copulativo, ¿ya? ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué es lo que está al lado derecho? La palabra Antonio viene a ser el sujeto y alegre, ¿qué viene a ser? Es un adjetivo, pero acá viene a ser el complemento, ¿no? Ahí está. El verbo copulativo parece, une el sujeto con el complemento. Antonio parece alegre. Como te habíamos dicho, por sí solo no tiene significado. Claro, imagínate qué ocurriría si yo dijese nada más, pues, digamos, Antonio parece. Antonio parece, pero parece que falta. Ahí tiene que estar la palabra alegre. Antonio parece alegre. Tiene que estar el complemento, como te das cuenta. Ahí está. Verbo copulativo parece. Otro. El joven es buen alumno. El joven es buen alumno. Acá, por ejemplo, viene a ser el verbo copulativo. Por ejemplo, es el verbo copulativo. Acá tenemos, ¿dónde está el sujeto? Joven es el sujeto, ¿ya? Chicos, es un verbo, no te vayas a olvidar. Es proviene del verbo ser, solo que está conjugado, ¿no? Cuando yo digo, pues, yo soy, lo puedo conjugar él es también, ¿no? Segunda persona. Y el complemento, ¿cuál es? Ah, es buen alumno, ¿no? Acá todo esto sería el complemento, ¿no? Buen alumno. Ya está. A ver, otro ejemplo por aquí. El siguiente. Mi primo está contento con su nuevo juguete. Mi primo está contento con su nuevo juguete. ¿Cuál es el verbo copulativo, chicos? Muy bien. Está. ¿Qué más? ¿Dónde está el sujeto? Ah, primo es el sujeto, ¿no? El sustantivo. El sujeto de la oración también, ¿no? El joven, mi primo. Bueno, acá sujeto es todo esto. Acá también todo esto. ¿Y cuál es el complemento? Ah, la palabra contento. Muy bien, ese es el complemento, ¿ya? Bien, pasemos acá. El verbo transitivo, chicos, segundo tipo. Esto es diferente al copulativo y acá sí hay más. Acá sí hay más verbos que son transitivos, ¿no? Cuando hablábamos de copulativos eran unos cuantos nada más, acá hablamos de varios. ¿Cómo saber qué verbo es copulativo? Perdón, ¿cómo yo sé si un verbo es transitivo? Leamos, dice, los verbos transitivos son aquellos que tienen un objeto directo, ¿ya? Son aquellos que tienen siempre un objeto directo, eso es. Ok, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo identificamos si una oración tiene objeto directo? Seguimos la fórmula, ¿no? Aquí, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Mira, para saber si hay objeto directo y si hay objeto directo, bueno, corroborar, confirmar que tenemos a un verbo transitivo, ¿ya? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué? Y le agregamos el verbo, ¿ya? ¿Qué? Y le agregamos el verbo de la oración donde se esté usando, ¿ok? O si no, también se puede hacer esta pregunta y esto puedes agregarlo ahí. Se hace esta pregunta. ¿Qué es lo que más verbo? También puede ser así. O te preguntas qué más verbo o te preguntas
qué es lo que y le agregas el verbo. ¿Ya? Puede parecer confuso, ahora mismo vamos a aplicar esta norma para ver si encontramos verbos transitivos. Y tampoco te olvides pues que una forma de saber si hay objeto directo es que el objeto directo se puede reemplazar por la, lo, las, los. ¿Ya? Sigamos. Verbos transitivos, aquí. Por ejemplo, mi hermano trajo chocolates, ¿no? Mi hermano trajo chocolates. Por ejemplo, aquí, la palabra trajo, ¿no? La palabra trajo es el verbo, claro que sí, del verbo traer. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé yo si este es un verbo copulativo? Bueno, para empezar ya sabemos que no, perdón, transitivo. ¿Cómo sé si es transitivo? Preguntamos. Mira aquí. ¿Qué trajo? Eso es la pregunta que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué trajo? Claro, ¿qué? Y le agrego el verbo. ¿Qué trajo? ¿Hay respuesta para esta pregunta? Si hay respuesta para esta pregunta, significa que sí es un verbo copulativo, ¿ya? Veamos, a ver, ¿qué trajo? Trajo chocolates. Ah, ya, muy bien. Sí tiene respuesta. Entonces, esto es el objeto directo, ¿ya, chicos? Esto es el objeto directo. Eso quiere decir que trajo sí es un verbo transitivo, ¿ok? El verbo trajo sí es un verbo transitivo. Ya está, nada más. Sigamos. Fíjate aquí, él compró flores. Ajá, este es el verbo. Muy bien, me pregunto, ¿qué compró? Compró flores. Ah, ya, flores es el objeto directo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Alex lee una revista de literatura. Ajá, ¿cuál es el verbo? Lee. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué lee? Ah, ya, una revista de literatura. Todo eso es el OD, ya chicos, ahí sí tienen que saber diferenciar. Sigamos, ya sabes que es el verbo transitivo. El verbo intransitivo, pues, es lo contrario nada más, ¿no? Acá no hay más confusión. El verbo intransitivo es lo contrario, es aquel que no tiene un objeto directo. ¿Y cómo verifico que es intransitivo? Pues hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el verbo? A ver, irán. Muy bien. A ver, ¿qué irán? A ver, la pregunta sería entonces, ¿qué irán? ¿Se puede responder esa pregunta? ¿Hay una respuesta para qué irán? No, está mal hecha. No hay no hay objeto directo, porque la pregunta está mal formulada y además no tiene respuesta. ¿Ya? Siguiente. Aquellas alumnas estudian en la biblioteca. A ver, preguntémonos ahí. ¿Qué estudian en la biblioteca? Mal. No es, tampoco es intransitivo. El ladrón huyó del país. A ver, podría preguntar, ¿qué huyó? ¿Qué huyó? No, no se puede. Entonces es intransitivo. ¿Ya? Son intransitivos. Bien, sigamos. Ahora tenemos el verbo personal. ¿De qué se trata esto? Son los verbos que presentan un sujeto. ¿Ya, chicos? El verbo personal, como su nombre lo dice, es el verbo que tiene un sujeto. Y este sujeto puede ser tácito o puede ser expreso. ¿Ya? Puede ser tácito o puede ser expreso. Es decir, puede estar presente o no. Tácito es cuando el sujeto no está. Existe pero no está. Y expreso es cuando el verbo existe y también está presente en la oración. ¿Quedó claro? Fíjate aquí. Mi profesor nos contó una historia. A ver, nos contó. Ah, ya, contó. Este es el verbo. ¿Hay un sujeto? Sí, muy bien, es un verbo personal. Ya está. Bueno, la manera de diferenciar esto es recordando cuáles son los impersonales, ¿no? Esa es una forma de recordar, porque en realidad la mayoría de verbos que existen son personales, solo algunos son impersonales. Fíjate acá, el doctor me recetó una inyección. Ah, muy bien. ¿Quién me recetó? El doctor. ¿Hay sujeto? Sí. ¿Es personal? Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Fíjate, te llamará por teléfono. A ver, ¿hay sujeto en esa oración? Sí hay sujeto, chicos, solo que es un sujeto tácito.
No está presente en la oración, pero sí existe. Por ejemplo, acá el verbo llamará. ¿Cómo sé yo cuál es el verbo? Pregunta, pues, ¿quién llamará? Él te llamará. Ah, ya. Hay un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es él, pero no está escrito ahí en la oración. Sí hay, pero no está escrito. Por otra parte, dice, han faltado a clase. Faltado. En esta oración, por ejemplo, han faltado a clase. Te preguntas, ¿quiénes han faltado? Ah, ya, ellos han faltado a clase. Eso es perdón, ese es el sujeto, ellos, ¿no? Ya está. Y por último, recuerda el impersonal, que esta es la mejor manera de saber cuál es personal, cuál es impersonal. Los impersonales, chicos, son estos verbos que indican el clima, ¿ya? Esos verbos que hacen referencia al clima de un lugar, ¿no? Que tienen que ver con, como se dice, los fenómenos atmosféricos. Esos son los verbos impersonales. Por ejemplo, bueno, esos o esta clase de oraciones, ¿no? Dice, beber alcohol es malo para la salud. Bueno, salud, ¿no? Beber alcohol es malo para la salud. En esa oración, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto de la oración? No hay ninguno, ¿no? ¿Quién beber alcohol? No, está en modo impersonal, ¿ya? Cuando yo digo casi nunca llueve, esto también, ¿no? Casi nunca llueve. ¿Quién llueve? ¿Qué llueve? ¿Podemos responder eso? ¿Quién llueve? ¿El cielo, la nube, el clima, el país, la ciudad? No hay, ¿ya? Los relacionados al clima son impersonales. Por ejemplo, anochece más temprano en invierno que en verano. Esta palabra anochece. ¿Quién anochece? ¿Qué anochece? ¿Anochece una persona o anochece la ciudad, el día? Eso no hay ahí un sujeto, ¿ya? Bien, nada más chicos, ahí nos quedamos. Vamos a ir cerrando este video. Brevemente aquí, ¿cuál es una clase de verbos? Ah, hizo su tarea. Ajá, hizo. Bien, yo creo que acá es transitivo porque tiene OD. ¿Qué es lo que hizo? Su tarea. Esto es un verbo transitivo, ¿ya? Muy bien, en la siguiente, en la 2, ese señor vende libros interesantes. Ah, ya, vende libros, también es una oración transitiva. Ahí nomás, vamos a cerrar aquí. No se olviden resolver lo siguiente, ¿ya? Esto va a ser avanzado en clase. Lo que van a avanzar en casa es de las 5 a las 10 de la página 70 del libro. Además,